Bendito Dios y Padre Celestial, a ti damos la gloria en esta mañana a través de Jesucristo, nuestro Redentor, por este tiempo especial que vamos a disfrutar de tu palabra. Y que hoy tu palabra, Señor, ministre nuestros corazones. Que salgamos de este lugar llenos del Espíritu Santo. Que salgamos de este lugar, Señor, sin ningún vacío en nuestro corazón. Que la presencia de Dios supla todo faltante y todo vacío. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema titulado Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. Y vamos a irnos para el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y dice: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. El profeta Jeremías, a través de esta palabra, nos está enseñando que la gloria del hombre es el conocimiento de Dios. No hay ningún conocimiento que pueda superar el conocimiento del Rey. Y Jeremías dice: no nos alabemos en nuestra inteligencia o sabiduría, no nos alabemos tampoco en nuestra fuerza y poder, y también dice que no nos alabemos en nuestras riquezas. Que si nos hemos de alabar, hemos de alabarnos en que conocemos a Dios, en que conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo. ¿Saben qué es la vida eterna? La vida eterna es el conocimiento de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la eternidad? Vamos a estar conociendo al Señor. Y el Señor es una fuente tan grande y tan profunda que nunca en la eternidad, escuchen esto, nunca en la eternidad terminaremos de conocer a Dios. Pasarán 10,000 millones de años y habremos conocido solamente una gota de agua en todo el mar que es el Señor. Ese es el conocimiento. Y hoy vamos a aprender un poco acerca del Espíritu Santo. Cuando algunos años atrás yo salía a algunas cruzadas de sanidad, algunas campañas, o cuando teníamos las campañas de sanidad aquí en la iglesia y ministraba bajo una palabra que Dios me daba, y muchas veces al ver en esas reuniones decenas y cientos de personas que llegaban, inclusive hasta horas antes de comenzar las reuniones, y yo podía ver la fe de esas personas, la única oración que yo podía hacer era: visítanos hoy, Señor, tócalos. Estas vidas no me necesitan a mí, te necesitan a ti. Visítanos hoy, Señor. Y al comenzar a hablar acerca del Espíritu Santo, al comenzar a decir lo que Jesús decía de él, algo comenzaba a suceder en esos auditorios. La gente comenzaba a ser sanada. Los endemoniados comenzaban a ser liberados. Muchas personas pasaban quebrantados en arrepentimiento a aceptar a Cristo, y muchos cristianos y muchos líderes eran renovados por la unción de Dios. Mis hermanitos, el Espíritu Santo está buscando a hombres y mujeres para tener una comunión íntima con ellos, en la cual el Espíritu Santo les pueda hablar, les pueda enseñar y les pueda consolar. Cuando yo entro al lugar de oración, en muchas ocasiones espero por la presencia del Espíritu Santo y le digo: Espíritu Santo, aquí estoy, voy a orar, quiero buscar la presencia de mi Padre. Tú eres bienvenido, Espíritu de Dios. Y al momento comienzo a experimentar
esa presencia de Dios, el ambiente cambia y todo se torna diferente. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, cambia todas las cosas. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Señor? El Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, se tiene que dar la libertad. Si el Espíritu está en este lugar, va a haber libertad. Si el Espíritu Santo está en este lugar, va a haber sanidad. Si el Espíritu Santo está en este lugar, debe haber liberación. Si el Espíritu Santo está en este lugar, deben haber vidas transformadas y cambiadas. Necesitamos al Espíritu Santo. Cuando en tiempos pasados a mí me preguntaban acerca del Padre, yo podía hablar del amor de Dios, la compasión de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios. Me preguntaban por Jesucristo, yo podía hablar de su obra en el Calvario, muerte, sepultura, resurrección, los milagros de Cristo, los mandamientos de Cristo. Pero cuando me preguntaban por el Espíritu Santo, lo único que yo podía decir era que Él era la tercera persona de la Trinidad y no sabía más. Pero todo esto cambió a través de una serie de experiencias que tuve con el Espíritu Santo. Hace muchos años atrás, hace más o menos 30 años. Yo me convertí al Señor en Aguadas Caldas, calculo hace 31, 32 años, y resulta de que en ese tiempo, aunque yo iba a la iglesia, oraba, predicaba la palabra, yo sentía un vacío profundo en mi corazón y no entendía por qué. Pero si yo oro, ¿por qué me siento vacío? Si oro, ¿por qué siento como sequedad a veces? Y un día me llegó una revistica de un hombre llamado Gigi Ávila. Y en esa revista, Gigi Ávila hablaba del Espíritu Santo, de las sanidades, de los milagros. Y yo dije, esto es lo que necesito. Y en un tiempo comencé a estudiar sobre el Espíritu Santo, a aprender sobre el Espíritu Santo. Saqué muchos días de ayuno y vigilaba mucho y decía, Espíritu Santo, no te conozco. Revélate a mi vida, quiero conocerte. Y al poco tiempo se me reveló el Espíritu Santo. Y fue a través de 2 sueños. En el primer sueño, lo resumo, estaba en la iglesia en Aguadas, viene mi pastor, pone la mano sobre mí y me dice, recibe el Espíritu Santo, y sopla en el sueño. Y yo siento que entra como corriente eléctrica en mi cuerpo y caigo al piso en el sueño. Pero cuando caigo al piso, me despierto en mi casa. Eran como las 4 de la mañana. Y podía sentir, mis hermanos, como 2000 o 3000 voltios de corriente que salían de mi cuerpo. Así es como lo puedo describir. Corriente eléctrica, una cosa impresionante. Yo en la cama comencé a decir, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor? Sentía el peso de la gloria. No podía levantarme de la cama. Y era porque el Espíritu Santo había respondido a mi petición y me visitó. Y la presencia de Dios se fue yendo lentamente por un proceso gradual, como de un cuarto de hora. A los días tuve la segunda experiencia igual, pero fue mucho más fuerte y tuve muchas otras experiencias. Pero ¿por qué me visitó el Espíritu Santo? ¿Por qué me ungió? ¿Por qué me visitó? Porque yo quería conocerlo. Yo quería estar con Él. Porque cuando nosotros comenzamos a conocer al Espíritu Santo y a tener comunión con Él, nuestras vidas no pueden ser iguales. El Espíritu Santo es más real que la silla en la que está sentado. El Espíritu Santo es Dios. Digan conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Él no es una fuerza activa como dicen los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa
como la corriente eléctrica o como el poder del agua. No, Él no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es Dios. Él no es simplemente una paloma. Él no es simplemente fuego. Él no es como corriente eléctrica. Él es Dios todopoderoso y con los atributos de Dios. Y muchos cristianos no lo saben. Porque hay congregaciones donde nunca han predicado sobre el Espíritu Santo. Hay congregaciones donde el Espíritu Santo ha sido dejado a un lado, donde la presencia de Dios no es tan importante, cuando el Espíritu Santo es la joya, es el tesoro que la iglesia ha perdido. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que ellos caminaban en comunión con el Espíritu Santo. Se dejaban ministrar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigía a la iglesia porque ellos entendían que Él era Dios y era Señor. El Espíritu Santo es omnipresente. Digan conmigo, el Espíritu Santo es omnipresente. Quiere decir que el Espíritu Santo está en todos los lugares. Pero no solamente está en los lugares buenos. El Espíritu Santo también está en los lugares de oscuridad, porque Él es omnipresente. Aunque no se manifiesta en toda parte, está en toda parte, porque Él solamente se manifiesta donde lo honran, donde le buscan y donde quieren conocerle. Pero aún en los sitios de pecado, ahí está el Espíritu Santo. Por eso cuando íbamos a campañas en algunos lugares o predicábamos en auditorios, mientras que estábamos dando la palabra a gente, afuera había gente consumiendo droga, había gente en prostitución, había gente en alcoholismo, y mientras que predicábamos, el Espíritu Santo les visitaba allá afuera. Y de repente entraban a las reuniones dando testimonio de que un poder sobrenatural los hizo venir a la reunión. El Espíritu Santo que les estaba tocando allá afuera en el lugar de pecado. Una madre cristiana oraba por su hija, que trabajaba en prostitución y en un centro de striptease. Y resulta de que la madre estaba orando por su hija, pero la maltrataba, la maldecía. Tú eres una prostituta, eres una degenerada, te va a ir mal. Y su hija cada día peor. Pero un día el pastor le dijo a la hermana: no ores así por tu hija. Si tú la ves así, así va a ser siempre. Vela como una mujer nueva, transformada y cambiada. Y la madre, ya cuando la hija salía al centro de prostitución y a bailarle a los hombres, la madre le decía: hijita, te amo y el Señor te ama. Tú vas a ser una grande mujer de Dios. Tú vas a ser diferente. Y esas palabras quedaban en el corazón de la madre. Y un día que ella estaba bailando en el lugar donde trabajaba, iba un varón en su carro. Y de repente el varón escuchó la voz de Dios que le dijo: frena en este lugar. Y el varón dijo: Señor, pero ¿cómo voy a frenar acá si es un lugar de pecado? Y el Señor dijo: frena en este lugar. Entonces el hombre obedeció y se bajó, y el Señor dijo: entra a ese lugar y vas a ver una mujer que está bailando semidesnuda y le vas a decir que yo la amo. Y este hombre, por dirección de Dios, entró, porque Dios lo envió, si no, no debía hacer eso. Entró y vio a la mujer allá, y él se acercó mirando al piso. Ella pensó que era un cliente, se acercó a él y él la miró al rostro y le dijo: he venido a decirte que el Señor te ama. Y ahí mismo salió el hombre. En ese momento el Espíritu Santo trajo convicción en esta muchacha. Se sintió sucia, se sintió pecadora, se sintió mal, e inmediatamente salió a cambiarse, se fue rápido a la casa, y cuando llegó cayó a las rodillas de la mamá pidiéndole perdón por todo lo que había hecho, y se convirtió al Señor. Y hoy en día es una líder en una iglesia. Ese testimonio sucedió en los Estados Unidos, porque el Espíritu Santo es omnipresente y está en todo lugar. Salmo 139, Salmo capítulo 139, versículos 7 y 8. Hay atributos que solamente le corresponden a Dios, y uno de los atributos es
la omnipresencia que está en todas partes. Y si el Espíritu Santo es Dios, tiene que ser omnipresente. Y en el Salmo 139, 7 y 8 dice lo siguiente, 39, 7 y 8, 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno o Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En otras palabras, el Espíritu Santo está en toda la creación de Dios porque Él es Dios. No podemos huir de su presencia. Donde quiera que tú vayas, está el Espíritu Santo contigo. Porque muchos piensan que Dios solamente está en la iglesia y que cuando usted viene se encuentra con Dios. No, Dios está contigo 24 horas al día y en todo lugar. Por lo tanto, no debes ni anhelarlo ni añorarlo, porque Él está contigo, hermano. Y tienes que ser consciente de esa presencia de Dios. El Espíritu Santo también es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Todos los seres de la creación fuimos engendrados y creados por el Dios del cielo. Nosotros tenemos una eternidad futura, pero no una eternidad pasada. Porque tú tienes un alma y un espíritu, escuchen, que va a vivir eternamente, sea en la gloria de Dios o sea en el lugar de separación de Dios. La decisión se toma en esta vida. Pero el Espíritu Santo no tiene comienzo y no tiene final. Él existe en la eternidad y cuando todas las cosas pasen, el Espíritu Santo seguirá existiendo porque Él es Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2. Él estaba en el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, el versículo 2. 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la creación, en el inicio de todas las cosas, el Padre dio la palabra. Y a través de Jesucristo se hizo la creación, pero el poder de la creación es el Espíritu Santo. Él creó el mundo, las galaxias, creó lo visible, lo invisible, nos creó a nosotros. Pero Él está en el primer libro de la Biblia, también está en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 17. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven Señor Jesús. Y nos hace una invitación. Cualquiera puede venir a tomar de la salvación gratuitamente. Qué bonito que la salvación que Dios hizo la da gratuitamente al ser humano. Pero el Espíritu Santo está en el principio y está en el final porque Él es eterno y es un atributo que solamente le pertenece a Dios. Él también es omnisciente, digan, omnisciente. Él tiene todo conocimiento. Nada se oculta delante de Él. El pensamiento que tú tienes ahora, el Espíritu Santo ya lo conoce. Antes que llegue la palabra a tu boca, Él ya la conoce. No podemos ocultar de Él nada. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y por eso existen dones del Espíritu Santo como el don de ciencia, el don de sabiduría, que son los dones cuando Dios le muestra a uno a veces el corazón de las personas, lo que están viviendo, lo que están haciendo o por lo que van a pasar. Nosotros no tenemos ese conocimiento, pero Dios sí. Y Dios viene y nos lo revela por el Espíritu Santo para que bendigamos y edifiquemos a las personas. Hace un tiempo atrás, yo le estaba bañando. Y estando en el baño, vino una palabra de conocimiento, de revelación de Dios a mi vida. Y la palabra era, di hoy en el culto, que una persona, una mujer tiene una infección urinaria y que yo le estoy sanando.
Llegó la hora del culto y yo dije, en este lugar hay una mujer que Dios va a sanar. Esta mañana él me dijo que una mujer tiene una infección urinaria y el Espíritu Santo te sana en este momento. Sé libre en el nombre de Jesús, sé sana. Eso fue todo. No recuerdo si fue a los 8 o a los 15 días, viene una hermana de la iglesia y me cuenta el testimonio: pastor, recuerda que usted hace días dio una palabra de que había alguien que tenía una infección urinaria. Yo, sí, hermanita, y me dijo, esa soy yo. Era tan fuerte esa infección que inclusive tenía complicaciones con mi esposo para la intimidad. Era muy incómodo, pues, pastor. Y cuando usted dio la palabra y dijo, sé sana, en ese momento sentí un calor que entró a la parte que estaba afectada y, pastor, quedé completamente sana desde ese día. Démosle ese aplauso a Jesús, porque Él es el sanador. Él es el Dios que liberta. El Espíritu Santo lo conoce todo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. El Señor te puede mostrar tu futuro, te puede revelar lo que va a ser contigo. El Señor conoce esas heridas de tu pasado. Él quiere sanarlas, quiere restaurarlas. Primera de Corintios capítulo 2 el versículo 11. Primera de Corintios capítulo 2 el versículo 11. Leámoslo desde el versículo 10 y dice así, 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, Dios te va a mostrar cosas que nadie ha visto y te va a permitir escuchar cosas que nadie ha escuchado, pero eso no va a ser en el cielo, es aquí en la tierra. Leamos el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Todo lo que sabe el Padre lo sabe el Espíritu Santo. Todo el conocimiento que está en el Padre y en el Hijo, ese mismo conocimiento está en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, mis hermanos, necesitamos recibir una información de nuestro Padre, una corrección o una revelación, el Espíritu Santo es el encargado de venir, nos lo revela en un sueño, en una visión, en un éxtasis, nos habla audiblemente, nos da una palabra profética, una impresión en nuestro espíritu, y usted lo ve con claridad. Y es la voz del Padre que se está comunicando a tu vida. Amén. Él es omnisciente. También el Espíritu Santo es omnipotente. Digan, omnipotente. O sea, todopoderoso. Él no tiene límites de ninguna clase. El Espíritu Santo puede hacer todas las cosas. Él es el poder detrás de la creación. Él es el poder que derribó las murallas de Jericó. Él es el poder que abrió el mar Rojo en dos, que detuvo las aguas del río Jordán para que pasara el pueblo de Israel. Él es el poder que detuvo el sol en los días de Josué por 23 horas y 40 minutos. Él es el Dios que devolvió el sol 10 grados, los 20 minutos que faltaban en los tiempos del rey Ezequías, y se completó ese día perdido en la eternidad. Él es el Dios que resucita a los muertos, que llama a las cosas que no son como si fueran. Él es el Dios que puede libertar. No hay nada imposible para el Espíritu Santo. Sandrita, pase aquí, pase acá. Nuestra hermanita tiene un testimonio que yo lo voy a contar para resumirlo. Nuestra hermana Sandra aquí tiene los resultados porque ella tenía hepatitis C, o sea, una enfermedad fuerte y grave. Ella estaba muy triste por eso, pero hace días que estamos ministrando aquí en la iglesia, se ministró la palabra de poder, se ministró la sanidad, y luego volvió al médico otra vez, le hicieron los exámenes y desapareció la hepatitis. Porque Dios es poderoso.
¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Y ella vino y me contó toda contenta ese día, le traiga los resultados para que contemos el testimonio pues en la iglesia, y eso me alegra mucho, porque el Señor te ama. Y de las cosas del pasado vendrá el tiempo en que serán como aguas que ya pasaron. Porque los pensamientos de Dios para ti son de vida y no de maldición. Amén. Gloria al Señor. Lleve. Amén. Bendito el Señor. Hermanos, Dios lo puede hacer todo. El Espíritu Santo lo puede hacer todo. Lo único que necesitamos es creer, confiar en Él. Hechos capítulo 1, el versículo 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Padre, el poder del Hijo es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera, nada sucedería. Pero como Él está presente, todas las cosas pueden suceder. El Espíritu Santo está conmigo como un compañero. Tú puedes hablar con Él. Espíritu Santo, acompáñame. Espíritu Santo, vamos a orar. Espíritu Santo, llévame a predicar. Y es tu compañero. Pero también el Espíritu Santo está en ti, dentro de ti. Te transforma, te cambia, te da una vida nueva, te renueva. Y el Espíritu Santo está sobre ti para darte poder. Conmigo como un amigo, dentro de mí para transformarme y sobre mí para darme poder. Y Jesús dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre vosotros. Hay poder de Dios para ti. Hay unción de Dios para tu vida y debes anhelarla. No solamente el Espíritu Santo es Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente y eterno, sino que Él también es una persona real. Cuando hablamos de esa relación íntima, ya no nos estamos refiriendo ni al agua, ni al viento, ni al fuego, sino que nos estamos refiriendo a una persona que es más real que nosotros. ¿Qué es lo que hace a alguien una persona? No es su cuerpo. Lo que hace a alguien una persona es sus sentimientos, su voluntad, su mente. Cuando usted llega a un funeral y mira al féretro, usted, ay, cómo quedó Pepito. No, ese no es Pepito, ese era el cuerpo de Pepito. Pepito ya salió, su alma con esos sentimientos, con ese intelecto y con esa voluntad. El Espíritu Santo, aunque no tenga un cuerpo, el Espíritu Santo es una persona porque tiene sentimientos, tiene voluntad y tiene intelecto, y por lo tanto puede tener comunión con nosotros. El Dios que nos creó para la comunión, Él puede tener comunión con nosotros. Y la palabra comunión significa intimidad, compañerismo, camaradería, significa compartir mutuamente, significa una unión profunda. El Espíritu Santo es poderoso, hermanos, y es una persona que te ama. Vamos a leer 2 de Corintios 13, 14. 2 de Corintios, capítulo 13, el versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. El apóstol Pablo dice lo siguiente. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nosotros vimos la gracia de Cristo cuando Él murió por nosotros en el Calvario. Vimos el amor de Dios cuando entregó a su Hijo por nosotros. Pero la gracia del Señor Jesucristo tiene que ver con el presente. El amor de Dios lo vemos en el pasado, la gracia la vemos en el pasado, pero la comunión es en el presente. Quiere decir que nosotros debemos tener una comunión con el Espíritu Santo, un compañerismo todos los días, un compañerismo continuo, porque Él está contigo, está a tu lado, está dentro de ti, y Él está esperando a que todos los días tú le digas: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, ministrame. Espíritu Santo, caminemos juntos. Espíritu Santo, aconséjame. ¿Qué hago en esta situación? Y cuando tú lo haces, vas a comenzar a ver esa manifestación. Y la comunión
del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Para tener comunión con alguien se necesita una mente, una voluntad y unas emociones. Efesios 4:30. Libro de Efesios capítulo 4, el versículo 30. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Es un término que significa hacer sentir tristeza. Es una palabra que viene de un término griego, de una raíz que es loopa, que significa hacer sentir dolor físico, mental y emocional. Quiere decir que nosotros podemos producir un gran dolor en el Espíritu Santo cuando no caminamos con Él y cuando le contristamos. ¿Y qué cosas le contristan? Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras de odio, de resentimiento, que hieren a otra persona, las palabras maldichas, las palabras hirientes, contristan al Espíritu Santo. El pecado contrista al Espíritu Santo. La maldad contrista al Espíritu Santo. Y Pablo dice, no lo contristéis. Y si el Espíritu se entristece, es porque tiene emociones. Él puede alegrarse, él puede entristecerse. Él puede ser rechazado en un lugar y el Espíritu Santo se irá, saldrá de ese lugar. Romanos 8, 26, 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Estás débil en alguna área? El Espíritu Santo te va a fortalecer. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Una de las debilidades que tienen los cristianos, los hijos de Dios, es que muchas veces no saben cómo interceder por el hijo. No saben cómo orar por el cónyuge. No saben cómo orar por la economía. No saben cómo orar por alguna circunstancia. Pero aquí dice que el Espíritu Santo te ayuda para que pidas como es conveniente. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Antes de orar, dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Ven, compañero mío, ayúdame a orar. Y vas a ver que la oración va a fluir. Pastor, es que oro solamente 2 minutos y no me salen más palabras. Pídele al Espíritu Santo que venga. Y Él estará contigo y de repente comenzarás a orar y a fluir de tal manera que 1 y 2 horas se te van a quedar cortas. Porque ya no eres tú orando, sino el Espíritu Santo a través de ti. Pero el Espíritu Santo estará haciendo la oración perfecta, la oración oportuna, la oración que se necesita. Amén. Y si Él me ayuda, es porque Él es un compañero. Él ayuda, Él tiene sentimientos y tiene comunión conmigo. Él es nuestro ayudador en los consejos. ¿Vas a aconsejar a alguien? Dile, Espíritu Santo, dame la sabiduría para aconsejarlo. Amén. Vas a predicar, dile, Espíritu Santo, dame el denuedo y la sabiduría para hablarle a esa persona. Necesitamos, mis hermanos, caminar con el Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Juan capítulo 16, el versículo 13. Juan capítulo 16, el versículo 13. Si Él es una persona, debe tener la capacidad de guiarnos, orientarnos, mostrarnos el camino. Y en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, Él puede hablar, sino que hablará todo lo que oyere, Él puede oír, y os hará saber las cosas que habrán de venir, Él conoce el futuro. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. En el Antiguo Testamento, Israel en el desierto seguía una nube que se llamaba la nube, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. El Espíritu Santo estaba en esa nube, y de día la nube
los guardaba del calor del día, de las fieras del campo. Bajo la nube de Dios había una protección. Y si la nube se movía, Israel se movía. O sea, la nube les daba dirección por donde debían ir. Y por la noche se convertía en columna de fuego. E Israel podía ver el camino por donde debían andar. Pero nosotros en el Nuevo Testamento ya no somos como Israel, que seguimos una nube. No, en el Nuevo Testamento seguimos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la nube que ya no está encima, sino que ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo te guía a la verdad. Jesús es la verdad. Las Escrituras son la verdad. Él es la verdad absoluta. Y Él te guiará en tu camino. ¿Quieres guianza en tu vida? Entra en comunión con el Espíritu Santo. Él ya no está escondido detrás de una nube, no. El Espíritu Santo ya está con nosotros y está dentro de nosotros y te quiere guiar. Cuando yo vine a abrir la iglesia en Manizales, yo me encontraba en Cartago Valle y en 2 años 4 meses se levantó una obra muy linda, una obra que creció mucho rápidamente por las campañas. Resulta, mis hermanitos, que había provisión, había de todo, había abundancia en todo el sentido, una bendición. Pero el Señor me había dado unos sueños, me había dado unas visiones y a través de algunos profetas me había dicho que yo iba a abrir una obra aquí en Manizales. Hermanos, renuncié a la obra en Cartago Valle, a la comodidad, y nos venimos para aquí, para Manizales, en ese tiempo. Y la situación era dura. ¿Por qué? Porque aquí no había ovejas, no había templo, no había provisión, no había nada, hermanos, nada. Solamente la dirección de Dios. Y llegué y me enfermé a los 15 días, porque en Cartago Valle hace mucho calor y aquí frío, entonces me enfermé muy fuerte. Y yo le dije, bueno, Señor, si tú me has traído a Manizales, dime dónde debo comenzar, qué debo hacer. Y esa semana el Señor me dio 2 sueños, me dirigió, me habló la nube, el Espíritu Santo. Y en los sueños me vi que comenzaba teniendo campaña en el barrio del Nevado. Así lo vi en los sueños y cómo iba a suceder. Pues me fui para el Nevado y allá tuvimos la primera campaña. ¿Sabe cuántas personas fueron? Ninguna. Algunos hubieran tirado la toalla, se hubieran desanimado, y yo no. Al final de esa campaña pasaron 2 al frente a recibir a Cristo, y luego me di cuenta que eran 2 cristianos, que les dio pesar de verme solo y pasaron a aceptar a Cristo. Cuando yo me di cuenta de eso, me dio un desánimo. Al otro día, 2 cuadras más arriba, otra campaña, ahí sí fueron como 3 personitas. Y luego otra campaña y Dios comenzó a sanar. Colocaba calzas en las personas, en las muelas, en los dientes. Comenzaron milagros, sanidades, liberaciones y comenzó a llegar gente. No había local. Señor, ¿qué hago? Me dijo, presta la caseta de Acción Comunal. Nos la prestaron un tiempito, porque no había plata pues para nada, hermanos. Y allá la iglesia comenzó a crecer. Al año se levantó por allá un tipo muy maluco, jefe de sicarios, y bueno, y me amenazó en ese tiempo. Y me tocó salir de ese barrio y yo dije, Señor, ya la obra como que terminó, ya, esto terminó. Y yo invité al grupito que ya teníamos y les dije, vea, la reunión va a ser en la sala de la casa de mi madre. Y yo me levanté ese domingo por la mañana, me puse elegante con la corbata y esperé. Y nada, que llegaba nadie. Cuando faltando como 10 para las 10 comenzaron, hermano, y comenzó a llegar la gente y continuamos en la sala donde mi mamá. A los meses el primer localcito, que era la iglesia Salchicha, que era un local como de así, un cuadradito así, y nos llamaban la iglesia Salchicha porque quedamos todos así. Luego pasamos al localcito de Linares y luego a esta bodegota donde Dios nos ha permitido estar por tantos años. Pero ¿saben por qué se hizo todo? Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Démosles aplauso a Jesús. Aleluya. Déles la gloria. El hermano, mis hermanitos, el Espíritu Santo nos acompaña. Pero desafortunadamente muchas veces nosotros por el pecado le contristamos, le apagamos, le oprimimos.
y no somos conscientes de esa persona tan maravillosa, Él nunca te hará daño. Él nunca te hablará una palabra que hiera tu corazón, porque Él es tierno, Él es dulce. La parte más profunda de la divinidad es el Espíritu Santo. Y es tan delicado el Espíritu Santo o meterse en contra del Espíritu Santo, que la Biblia dice que Dios castigó a Israel porque hicieron enojar su espíritu. El Señor Jesucristo dijo: cualquiera que blasfeme de mí, le perdono, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y el apóstol Pablo dice: no contristen al Espíritu Santo. El Padre cuida al Espíritu Santo. Jesús protege al Espíritu Santo, y Pablo y la iglesia debemos proteger al Espíritu Santo. Tú lo proteges a Él y luego Él te protegerá a ti. Tú honras la presencia de Dios y luego la presencia de Dios te va a honrar. Por eso el Señor te da oportunidades de que te restaures, de que vuelvas a la comunión con Él. El Espíritu Santo te llama continuamente. Juan 16:7. 16:7. Pero yo os digo la verdad, habla Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús le dijo a sus discípulos que estaban tan aferrados a Él: me tengo que ir, me voy para otro lugar, o sea, para el cielo después de su obra. Y los discípulos estaban tristes y Jesús les dijo: no, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo una obra y estaba limitado a un cuerpo, a un lugar al mismo tiempo, mientras que el Consolador, el Espíritu Santo que iba a descender, iba a poder estar en todos los creyentes y todos podrían llevar la presencia de Dios al mundo entero. Por eso convenía que Jesús se fuera y viniera el Consolador. La palabra Consolador es uno de los nombres que Dios le da al Espíritu Santo en su función de consolar. ¿Has sido consolado por el Espíritu Santo? ¿Recuerdas cuando eras niño y te caías y te golpeabas? ¿O te caías en bicicleta? Sentías el dolor y salías corriendo para donde tu mamá. Y tu mamá te cargaba, te acariciaba y te curaba, y tú te sentías feliz porque tu mamá te daba consuelo. Pero ya cuando crecemos, hermanos, y vienen los problemas, muchas veces el consuelo de mamá no es suficiente. Las caricias de papá no son suficientes. Los consejos de los amigos y de los hermanos no es suficiente. Pero cuando tú entras a la comunión con el Espíritu Santo, Él te consuela de tal manera que tú vas a poder consolar a otros que están pasando por la misma situación. A veces yo entro a orar en derrota, en quebrantamiento y en temor, pero después que estoy con el Espíritu Santo salgo en victoria, porque Él me da consuelo, porque Él me da paz a mi alma y a mi corazón. Necesitamos ir a la presencia del Señor. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice, 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, en el momento de mi aflicción, porque cualquiera que está aquí se puede quebrar emocionalmente, mentalmente, cualquiera que está aquí se puede enfermar, cualquiera que está aquí puede tener problemas familiares. Y cuando viene la angustia, la depresión, la soledad, el rechazo, el llanto, y tú vas al Espíritu Santo, Él te va a coger como una madre, te va a acariciar, te va a consolar, te va a dar paz. Y va a ser un consuelo tan grande
que cuando tú sales y encuentras a otras personas en la misma situación, tú les vas a poder consolar también a ellos. Ve al Espíritu Santo porque Él te va a consolar. Muchos de los que vienen a la iglesia vienen tristes, vienen deprimidos, vienen angustiados, problemas económicos, familiares, pero cuando salen del culto salen con paz, salen tranquilos. ¿Y saben por qué? Porque en medio de la palabra o de la alabanza el Señor les está consolando. Y por eso a veces veo hermanitos allá en sus puestos que las lágrimas se les salen en medio de la alabanza, se les salen las lágrimas en medio de la palabra, porque están sintiendo el consuelo del Espíritu Santo. Él es una persona que quiere hablar contigo. Él quiere que le conozcas y que tengas una relación con Él. Y por eso el Espíritu Santo te anhela celosamente. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Santiago 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Usted quiere ser pues enemigo de Dios? Claro que no. Pero el Señor le habla a cristianos y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo o los deleites del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo tiene un celo, pero no es un celo enfermizo ni malo, es un celo de cuidado. Como cuando papá y mamá ven que los hijos se están desviando con malas amistades, malas relaciones, ¿qué quieren hacer ellos? Corregirle. Sienten el celo, los quieren proteger. Lo mismo es el Espíritu Santo. Cuando ve que el corazón de un cristiano se va desviando a las cosas del mundo, el Espíritu Santo comienza a cuidarlo. Y Él te anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Él quiere estar contigo. Él te está esperando todos los días. Cuando tú te levantas por la mañana, no eres consciente, pero Él está ahí. Y deberías despertar y decir: buenos días, Espíritu Santo. Por la noche, cuando te vas a acostar, Él está ahí y deberías decirle: buenas noches, Espíritu Santo. Cuando vas caminando por la calle, Él va contigo y le deberías decir: gracias, Espíritu Santo, porque estás conmigo. Tú eres mi compañero, tú eres mi gozo y mi vida. Espíritu Santo, llévame de la mano. Él está contigo. A veces, mis hermanos, tú quieres hacer algo, ver televisión, estar en los medios de comunicación, y de repente tú sientes un deseo interno de estar con Dios. Es porque el Espíritu Santo te está diciendo: hijito, quiero pasar un tiempo contigo, quiero amarte, te voy a mostrar algo, te voy a revelar algo, ven a la comunión conmigo. Y a mí me ha pasado en algunas poquitas ocasiones. Voy a ver el noticiero y siento internamente un deseo de estar con Dios. Y es como el Espíritu Santo diciendo: deja las noticias a un lado y ahora ven y entra al lugar secreto. Quiero estar contigo. Y voy y oro, hermanos, y qué bendición tan gloriosa cuando Él nos llama. Porque una cosa es cuando usted quiere estar con Dios, pero otra cosa es cuando Dios quiere estar contigo. Y cuando sientes un deseo fuerte de orar, de leer la palabra, algo en tu corazón que tú no entiendes, es un deseo, es el Espíritu Santo llamándote a estar con Él. Y muchos dicen: no, más tarde, no, mañana, no, luego. Y le dan la prioridad a otras cosas que no es Dios. Y Él quiere ser tu prioridad número uno. Él quiere ser el número uno en tu vida. Amén. Qué importante es esto. Si quieres que el Espíritu Santo se revele a tu vida, que el Espíritu Santo te hable, te ministre, debes pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Enciérrate con Él. Saca todos los días un momento en tu cuarto o donde puedas orar y estás solas con Él y ámale. Y dile: Espíritu Santo, te quiero. Háblame de Jesús.
Enséñame más del Padre. Enséñame tu palabra. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ministrame. Y cuando tú lo haces, vas a comenzar a sentir la cálida presencia de Dios. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, porque hoy tenemos la cena del Señor. Oh Padre Santo, gracias. Voy a hacer una oración y luego tomamos la cena del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias en esta mañana. Hemos oído tu voz, tu palabra, y has hablado en nuestras vidas diciéndonos que no nos debemos alabar en la sabiduría, ni en la fuerza, ni en las riquezas, sino que debemos alabarnos en que conocemos a nuestro Dios, en que conocemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que pone nuevos deseos en nuestros corazones, y te pido que pongas en tu pueblo un deseo fuerte por buscar tu gloria, un deseo fuerte por buscar tu presencia. Atrae a tus hijos a ti a partir de este día. Habla con el Espíritu Santo en este momento. Dile: Espíritu Santo, me presento hoy delante de ti, reconociendo que tú eres Dios y eres una persona real, que quieres tener comunión conmigo, y te pido que me perdones porque he ignorado tu llamado, porque no he venido a tu presencia a estar contigo, Señor, y disfrutar de ti. Espíritu Santo, perdóname porque te he ignorado, te he tenido en poco y no sabía que eras una persona tan especial, tan tierna y tan dulce. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Hoy te lo pido. Habla con Él y dile: Espíritu de Dios, yo quiero conocerte. Quiero tener un encuentro real contigo, un encuentro genuino, como lo predicó el pastor. Díselo a Él. Dile: visítame, Espíritu Santo. Ven sobre mi vida. Visítame en sueños, en visiones. Visítame con tu gloria, Señor. Que tu unción venga a mi vida. Quiero experimentar el poder de tu gloria, porque tú eres un Dios verdadero, glorioso y real, y no hay otro que pueda compararse contigo. Espíritu Santo, te amo, y a partir de hoy seré consciente de tu presencia en todo lugar. Hablaré contigo, te amaré, porque tú te vas a convertir en mi mejor compañero, en mi mejor amigo. Espíritu Santo, camina conmigo y muéstrame los senderos de justicia y de paz. Muéstrame el consejo que debo dar. Enséñame cómo interceder. Enséñame cómo vencer el pecado y vivir en el Espíritu. Enséñame a caminar por tus senderos de justicia. Te lo pido hoy, bendito Espíritu Santo. Padre, tú prometiste derramar tu Espíritu, y pido que en esta mañana tu presencia sea sobre tu pueblo. Levanta tus manos por un momento. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, muévete en este momento. Espíritu Santo, comienza a llenar, que los vacíos se llenen, el sequedal se convierta en manantiales de agua, el espíritu quebrantado sea sanado. Da vida a quien tiene muerte espiritual. Liberta del pecado, de las cadenas de la oscuridad y del fracaso. Espíritu Santo, sana los que necesitan sanidad de tu pueblo. Aunque tengan enfermedades que sean terminales, sánales. En el nombre de Jesús recibe sanidad por el poder de Dios. Recibe sanidad. Se disuelve ese tumor,
ese quiste, ese mioma, esa hernia desaparece en el nombre de Jesús. La dolencia en las articulaciones, artritis, arteriosclerosis múltiple, ahora mismo sale de los cuerpos y son dadas articulaciones nuevas. En el nombre de Jesús recibes sanidad en tu columna, en tu sistema nervioso, recibes salud, en tus músculos, en tus huesos. Espíritu Santo sana, fluye en tu pueblo y ministrales. Espíritu Santo trae libertad, trae liberación de pensamientos obsesivos, de pensamientos de temor y de oscuridad, pensamientos deprimentes y negativos. Ahora mismo se libre en el nombre de Jesús. Y toda fuerza de las tinieblas de Satanás, ahora mismo te desalojas de los cuerpos. Sales fuera de este lugar. Toda obra de opresión se libre en el nombre de Jesús. Recibe la unción, recibe sanidad, recibe liberación, recibe paz, recibe victoria en tu vida. Espíritu Santo, imparte fe a tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este momento maravilloso. A ti damos toda la gloria, Señor, por ese tiempo tan especial. Amén y amén. Démosle a Cristo toda la gloria. Amén.